Hola, ¿qué tal? Les habla el profesor Samuel Monsalves Carvajal, encargado de convivencia escolar de CEIA-Paihuén. Y hoy le entregaremos esta segunda cápsula de trabajo sobre convivencia social que lleva por nombre Normas y Deberes. Antes de comenzar, saludarlo, esperar que todo se encuentre bien en esta cuarentena y que pongan atención a cada diapositiva que vamos a ir trabajando y ustedes también de cierta forma vayan complementando lo que nosotros vamos a ir hablando. ¿Qué entendemos por normas y deberes? Se nos pueden venir muchas cosas a la cabeza, ¿cierto? Pero generalmente lo que nosotros entendemos son reglas, imposiciones muchas veces, obligaciones, convivencia o alguna regulación. Entonces muchas veces malinterpretamos qué se puede entender por normas, ¿verdad? Y deberes. Por lo tanto, también se pueden generar diferentes distractores o incluso formas de pensar. En la primera imagen podemos ver un niño que se niega a cumplir alguna norma que quizás le están entregando, muchas veces porque son impuestas. En la número 2 podemos darnos cuenta sobre este dibujo animado que es bien conocido, que habla sobre una sociedad que no le gusta mucho, porque muchas veces la misma sociedad impone algunas normas, ¿verdad?, para que nosotros tengamos que cumplir. Muchas veces estas normas no van con lo que nosotros creemos. Pero hay que entender algo, nosotros somos seres sociales. ¿Qué quiere decir esto? No vivimos individualmente, vivimos con más personas, vivimos en una sociedad como un país, una ciudad o una casa. Vivimos con muchas personas y muchas veces esas personas piensan o actúan muy diferente a nosotros. Entonces hay que buscar un punto en que podamos convivir bien, ¿verdad? Y para ello existen las normas. En la tercera imagen también muchas veces se puede interpretar como estar en contra de la autoridad, porque muchas veces la autoridad propone normas que a lo mejor nosotros no creemos que sean justas, ¿verdad? O que a lo mejor son imparciales. Entonces muchas veces imaginamos, ¿verdad? Y tenemos esta actitud cuando lo hablan de alguna norma, generalmente una actitud que podría ser hasta negativa. Esto también lo podemos ver en un colegio que tiene que seguir algunas normas de convivencia y que muchas veces a lo mejor nosotros no estamos de acuerdo. Pero, ¿qué son las normas en sí? Un sistema normativo, como dice ahí en la imagen, es el conjunto de reglas, pautas o leyes que regulan el comportamiento de las personas dentro de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de un sistema de normas, o sea, no solamente una norma, sino varias, son reglas, pautas, leyes que nosotros debemos seguir para poder convivir de buena manera. Puede ser dentro de una casa, puede ser dentro de una ciudad o de un mismo país. En una casa, alguna norma que nosotros podemos seguir es que no tengamos que gritar los unos a los otros y de esa forma evitar discusiones, ¿verdad? O también lo podemos ver a nivel de país, que existen algunas leyes que nosotros tenemos que cumplir, ¿ya?, para poder vivir en buena convivencia dentro de la misma sociedad. Un ejemplo de eso sería no robar a otra persona, que está estipulado como ley que no se debe hacer. Entonces, eso relacionado con nosotros nos ayuda a que nosotros nos regulemos, ¿ya?, o regulemos nuestro comportamiento con las demás personas. Hay diferentes tipos de normas establecidas, pero estas normas no todas están escritas, sino que también tienen que ver mucho con lo que nosotros creemos, cómo nos criamos o lo que nosotros sentimos y hacemos. Primero tenemos la de usos o hábitos. Generalmente estas normas se empiezan a establecer cuando nosotros somos pequeños y generalmente con las personas que vivimos son las primeras que nos enseñan estas normas. Un ejemplo de eso podría ser lavarse las manos antes de comer. Todos sabemos que es necesario, hoy en día mucho más producto del COVID-19, que hay que lavarse las manos antes de comer, pero muchas veces es impuesto desde pequeño y a medida que vamos creciendo lo empezamos a utilizar porque nos acostumbramos y nos creamos un hábito con eso. Lo mismo que cepillarse los dientes después de cada comida. Primero empezó como a lo mejor alguna orden que mandó tu mamá o tu papá de pequeño, pero hoy en día nosotros lo cumplimos porque sabemos que es un hábito y hay que hacerlo. Número 2, tenemos las normas sociales, que son estas normas de sociedad
con otras personas, cómo nosotros nos regulamos. Un ejemplo de eso es si tú llegas a un lugar, saludar a otra persona. Es bien visto que la persona que llega saluda a las personas que están dentro de a lo mejor de una casa o algún local. Y lo mismo cuando uno se va. Generalmente no es muy bien visto que una persona llegue y no salude a otra persona. Entonces son normas sociales que generalmente no están escritas, pero todos las conocemos y las replicamos a medida que vamos creciendo y lo vamos estando inmersos en esta sociedad, ¿verdad? Y sus costumbres. Tenemos las leyes jurídicas, que son estas leyes impuestas por un país y que estas sí están escritas y que se deben cumplir. Porque si tú no las cumples, generalmente puede tener alguna sanción. Un ejemplo de una ley jurídica es que tú no puedes, siendo peatón o que manejes algún automóvil, cruzar o avanzar en luz roja, porque todos sabemos que la luz roja es para detenerse. Esto podría generar algún accidente, está escrito, son las leyes de tránsito. O no puedes robarle a una persona, no puedes entrar a una casa que no es tu casa y robar algo, porque está escrito como ley que no se debe hacer. Entonces son las leyes jurídicas que si tú no las cumples, puedes tener algún tipo de sanción. También tenemos las leyes morales y éticas que tienen que ver con el comportamiento y de lo que nosotros creemos y hacemos, lo que creemos que está bien o lo que creemos que está mal. Un ejemplo de una ley moral o ética sería si una anciana está cruzando una calle y le cuesta, yo ayudar a esa persona, a esa anciana. ¿Qué quiere decir? No está escrito por obligación que yo lo deba hacer, pero yo sé que es éticamente incorrecto, ¿verdad? No ayudarla porque sé que tiene un problema. Si llegase a tener un accidente, ojalá que no, nos podríamos dar cuenta de que a lo mejor pudimos ayudarle y no lo hicimos. Entonces son estas normas que nosotros creemos de acuerdo a nuestras costumbres y a las cosas que nosotros pensamos y hacemos. Cuando se habla de una ley moral y ética, ojo, no todos tienen estas mismas leyes morales. Algunos sí pueden tener en ciertas cosas, como otros no lo pueden tener. Hagamos un ejercicio. Hay cuatro imágenes, donde tú tienes que adivinar a qué tipo de normas pertenece, las que recién hablamos. La número 1, podemos ver una imagen de una anciana en el transporte público y un joven que va escuchando música sentado, ¿verdad?, en el único asiento que quizás quedan. ¿A qué tipo de normas nosotros nos referimos al ver esta imagen? Tienes 5 segundos para pensar, ¿verdad?, donde esta anciana a lo mejor necesita ese asiento. Son normas morales o éticas. Está moralmente, ¿verdad?, inscrito, podría decirse de cierta forma, que a las personas de tercera edad quizás les cuesta más, ¿verdad?, y necesitan estos asientos y yo entregárselos. Si yo no se los doy, no me voy a ir detenido, pero quizás reciba una sanción social de otras personas, no lo vean como algo bueno. En la número 2 podemos ver a este anime bien conocido, donde se están dando la mano. ¿A qué tipo de norma crees tú que está referido? Tienes 5 segundos para pensar. A las normas sociales, ¿cierto? A estas normas que nosotros creamos como sociedad para poder convivir de cierta forma bien el uno con el otro, ¿ya? El saludar es una norma social. En el número 3 podemos ver esta niña, ¿verdad?, que está esperando cruzar y al lado un semáforo. ¿Qué tipo de normas crees tú que está referido? Vamos a ver. Jurídicas, ¿cierto? Estas normas son las que están establecidas por ley y que tú tienes que cumplir por ley, porque si no las cumples, ¿cierto?, puede tener algún tipo de sanción. En este caso son leyes jurídicas de tránsito que tanto peatones como también automovilistas deben cumplir. En el número 4, ¿qué tipo de norma podemos entender a esa persona que se está lavando las manos? Vamos a ver. Claro,
de uso o hábitos, ¿cierto? Estas normas que se empiezan a establecer en nosotros desde la crianza, desde que somos pequeños, generalmente impuesto por la persona que nos cría, y que después nosotros hacemos un hábito, ¿verdad?, de vida. Lavarse las manos antes de comer, cepillarse los dientes, bañarse, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar un poco de los deberes. Un deber es desde el punto de vista objetivo una obligación, ¿ya? Pero ojo, esta obligación no siempre es impuesta, sino que también puede ser impuesta por nosotros mismos, no solamente por otras personas o por algún tema jurídico. Es una obligación por cumplir debido a una norma, como las que trabajamos anteriormente, pero también se puede entender como la necesidad de cumplir con un fin concreto, ¿ya? O sea, si yo quiero lograr algo, tengo que también crearme estos deberes. Todos sabemos que la educación es un derecho, ¿cierto? Pero para poder estudiar, lograr sacar mi cuarto medio, posteriormente seguir estudiando y poder ser una persona profesional, me tengo que generar deberes, tengo que ir a clases, tengo que estudiar, tengo que sacar buenas calificaciones, ¿verdad? Tengo que aprender lo que más pueda, no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito humano, y de esa forma ir creciendo, generar estos deberes para cumplirlo. Por lo tanto, también existen 3 tipos de deberes o clases de deberes. Primero, tenemos el de imposición, como dice la palabra, de imponer. Obligan a cumplir las normas impuestas por la sociedad. Es nuestro deber seguir las leyes de tránsito. Es nuestro deber, seguir las leyes que nos impone un país. No robar, ¿cierto? No asesinar, porque están impuestas por la sociedad y de esta forma se podría vivir dignamente o bien. La número 2 es un deber, de compromiso. Como dice, derivan de una promesa o un contrato. Si yo firmo un contrato de trabajo que dice que de lunes a viernes tengo que entrar a las 8 de la mañana y salir a las 5 de la tarde, no puedo llegar a las 9 de la mañana y no puedo irme antes, porque yo ya firmé un contrato y me comprometí a cumplirlo. O sea, es mi deber cumplir, llegar temprano o llegar a la hora e irme a la hora. O sea, nosotros lo cumplimos por el contrato que firmamos. Y por último, el de proyecto, que generalmente tiene que ver con lo que nosotros queremos cumplir o las metas que nosotros nos proponemos, ya sea para cumplir algo o para alcanzar algo. Son las que tenemos que realizar para alcanzar estas metas. Si yo quiero ser una persona que quiera tener un buen trabajo y ser profesional, para poder hacerlo tengo que primero estudiar y generar este proyecto. Para lograrlo tengo que estudiar, pasar de curso, seguir creciendo, seguir aprendiendo. O sea, me proyecto futuro de acuerdo a las decisiones que vaya tomando, que esas decisiones llevan a alguna acción y esa acción generalmente va a llegar a esta consecuencia, que puede ser positiva o negativa. De ahí la imagen que nosotros podemos encontrar al lado de este también dibujo animado. Haz los deberes o entra a Facebook, que muchas veces nosotros nos gusta navegar mucho más por las redes sociales, incluso dejando de lado nuestros propios deberes, tanto profesores como alumnos, etcétera, etcétera. Pero, ¿a qué se quiere referir esto? Hacer los deberes tiene que ser relacionado por cualquiera de estos 3 clases, se podría decir. Pero también debe ser entendido como algo que yo tengo que cumplir para poder vivir bien, personalmente y también socialmente con las demás personas. Poder también llegar a algún proyecto de vida y que ese proyecto de vida, ¿cierto?, lo realice alcanzando metas. Por lo tanto, podemos reflexionar de acuerdo a una imagen que encontraremos acá. Dice: mis acciones son mis únicas pertenencias. No puedo escapar de las consecuencias de mis acciones. Mis acciones son el suelo sobre el que me mantengo. Thich Nhat Hanh. Acá podemos entender de que las acciones que nosotros hacemos primero derivan de alguna decisión que yo tomo. Posteriormente pasa la acción que realizo y termina con las consecuencias que a lo mejor puedo llegar a tener. No siempre positiva, no siempre negativa, pero es la forma en que nosotros decidimos llegar a ese punto. Un ejemplo de eso, el decidir, en el caso de ustedes alumnos que están en un 2x1, lograr sacar su educación básica y media
y de esa forma seguir creciendo, como dije anteriormente, no solamente académicamente, sino que también humanamente, y lograr llegar a una meta que a lo mejor antes se veía un poco más difícil, pero ahora se puede cumplir. Pero para cumplir esa meta hay que sortear muchos obstáculos. Hoy día tenemos uno bien claro con todo lo que ocurre con esta pandemia a nivel mundial, pero también con el día a día que ustedes tienen, con el pasado que también carga y con el futuro que a lo mejor ustedes llegasen a conseguir. Por lo tanto, para terminar esta última cápsula, tenemos una pequeña actividad. Según lo que vimos, más lo que tú puedas entender, ojalá no utilicen internet por ahora, aguanten un poquito y traten de pensar un poquito y responder mentalmente la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre derechos y deberes? Tú puedes mentalmente pensarlo y después en una hoja hacer una lista y posteriormente, si te quieres ayudar de alguna página de internet, buscar en algún buscador o conversarlo con alguien de tu casa, lo puedes hacer y de esa forma ir complementando mucho más lo que hoy día trabajamos con los deberes y las normas, pero también con los derechos, que es la piedra angular del taller que nosotros trabajamos. Bueno, hasta aquí llega esta cápsula, esta segunda cápsula. Prontamente subiremos la tercera cápsula trabajando temas importantes de convivencia social y también acompañando un poco en esta cuarentena y hacer un poco más fácil también esta estadía, ¿verdad? Un poco incómoda que tanto usted como nosotros estamos teniendo, pero sacar un buen provecho, quizá por lo menos trabajar algo y ir creciendo poco a poco. UTP, los directivos de Colegio Paiwen siempre están pendientes de todo usted y tratar de entregar dentro de lo posible y como se pueda una educación complementaria, ¿verdad? Una educación transversal, quizá con algún obstáculo hoy en día, pero es la base, entregar educación a ustedes y estando lejos, pero sentirlo un poco más cerca. Un abrazo muy fuerte, esperamos que se encuentren bien y que prontamente este abrazo se haga en persona y no solamente virtual. Así que nos vemos en una próxima entrega. Un abrazo, adiós, que se cuiden.